Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro primer encuentro, ese encuentro especial que tenemos cada semana, los días miércoles, donde Dios nos permite poder estudiar su palabra, poder tener ese estudio de la Biblia. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Corintios, la segunda carta de Corintios, el capítulo 10. Y vamos a hacerlo los versículos 4, 5 y 6. Dice así la palabra del Señor: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Sí, Señor. Es bueno alabar tu nombre, Jesús, precioso. Este es el lugar de tu alabanza, Señor. Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Vamos. Bueno es alabar, Señor, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, Señor, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Te alabaré, oh sí, Señor, me gozaré en ti. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Grande eres tú, grandes son tus obras. Eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Aleluya.
Hola hermanos, Dios les bendiga, buenas noches, qué bueno poder estar una vez más con ustedes compartiendo este tiempo de bendición, de comunión con el Señor y comunión también entre nosotros. Damos muchas gracias a Dios por su fidelidad que nos permite encontrarnos una vez más para seguir aprendiendo de su palabra, para seguir disfrutando de su dirección, de su enseñanza y sobre todo fundamentando cada vez de una mejor manera lo que el Señor anhela para cada uno de nosotros como iglesia. Iniciamos un nuevo mes, ahora julio, y también queremos iniciar un énfasis que nos ayude en nuestra tarea como iglesia del Señor. Así que durante este mes estaremos manejando el tema de la obediencia. El tema de la obediencia como uno de los valores fundamentales también que identifican esa relación de Dios con nosotros como su pueblo, como su iglesia. Así que damos la bienvenida en esta hora a cada uno de ustedes, la presencia del Señor con nosotros, y queremos pedirle que sea Él guiándonos, enseñándonos en este maravilloso tiempo. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea bendiciendo nuestras vidas, que sea bendiciendo nuestros hogares y que sea bendiciendo este tiempo en el cual estaremos meditando, reflexionando en la verdad de su palabra. Bendito Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti, dándote la honra y la gloria por tu fidelidad, por tu amor, por todo lo que tú haces por nosotros. Damos gracias, Señor, porque cada día que nos das es una misericordia que podemos disfrutar. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra es fiel. Te damos gracias, Señor, porque como iglesia, cada vez que nos acercamos a ti, cada vez, Señor, que nos unimos para invocar tu nombre, para ir a tu palabra, creemos que tu presencia a través de tu Espíritu Santo y de verdad nos guía dentro de tu voluntad, nos capacita, Señor, nos redarguye, nos exhorta, nos ubica dentro de tus propósitos. Y por esa razón queremos sacar el mejor provecho de estos minutos al estar en tu presencia. Gracias porque seguimos como iglesia honrándote y glorificándote. Gracias, Señor, porque aún en medio de la circunstancia que vivimos podemos hacer la tarea. Gracias, Padre Santo, porque en medio de la situación en la cual todos estamos involucrados, podemos mantener nuestra confianza, nuestra esperanza en ti y la seguridad, Señor, de que tú tienes control sobre todas las cosas. Esperamos y confiamos, Señor, en tu fidelidad y te pedimos que nos guíes en este momento a través de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El tema de la obediencia es un tema bastante interesante, bastante complejo y un desafío permanente para nosotros. Cuando estamos hablando de obediencia y cuando lo estamos haciendo dentro del marco de lo que somos nosotros como iglesia y en relación a esa comunión, a esa interacción con nuestro Dios, pues el tema de la obediencia cobra una importancia bastante interesante. Hay diferentes motivaciones para ser obediente. Podríamos decir que hay muchos tipos de obediencia. Hay obediencia por conveniencia, hay obediencia por obligación, hay obediencia por ser víctima de manipulación, hay obediencia que muchas veces es llamada obediencia ciega, o sea, no un acto de obediencia consciente, voluntaria, sino más bien manipulada. O sea, hay diversos tipos de obediencia y digamos que desde el punto de vista que se quieran analizar, pues son cuestionados o son valorados este tipo de procedimientos. Pero quisiera centrarme en esta hora en lo que tiene que ver con ese camino de obediencia o ese proceso mismo de obediencia como parámetro fundamental en la relación de Dios con su pueblo. De hecho, en la Escritura nosotros encontramos que una de las cosas determinantes, aún en el inicio mismo, allí en el Génesis, tenía que ver con la obediencia. Cuando el hombre, cuando la humanidad es registrada
ya en ese tipo de comportamiento dentro de todo lo creado, uno de los elementos básicos que encontramos tiene que ver con la obediencia. Cuando el Señor ubica a la primera pareja allí en el huerto del Edén, según el relato bíblico, y en medio de todas las posibilidades que hay allí, una de ellas tiene que ver con la posibilidad y la capacidad para esta pareja de obedecer, de atender el requerimiento que Dios había entregado. Entonces, hablamos de este tipo de obediencia cuando hay una autoridad, en este caso nuestra autoridad es Dios, y desde esa realidad de autoridad que para nosotros tiene que ver con toda una serie de elementos dentro de su voluntad que son para nuestra bendición, que son para nuestro bienestar, y que de acuerdo a eso es el anhelo y es el deseo de que podamos obedecerle, de que podamos tener en cuenta lo que Él nos dice en su palabra. Al igual que un padre cuando se refiere a su hijo y está en ese proceso de formarlo, de educarlo, uno de los elementos fundamentales para que esa intención pueda corresponder al objetivo, que es que pueda ser una persona de bien, que se pueda crecer de acuerdo a los parámetros definidos por sus padres, pues el tema de la obediencia juega un papel importantísimo. Pero no es fácil obedecer. La verdad es que como seres humanos tenemos dificultades para obedecer. Aún en el mismo Edén, aún en el mismo inicio de la historia, aún en el mismo paraíso, no fue fácil obedecer. Y de hecho, a causa de la desobediencia, pues encontramos ahora todos los resultados de esta dificultad para obedecer. Así que la obediencia, cuando estamos hablando de obedecer a Dios desde nuestra realidad como sus hijos, como su iglesia, es un desafío y no lo podemos hacer en nuestra propia intención. Necesitamos de la ayuda de su presencia, de su espíritu, y necesitamos un referente. Y por eso quiero hoy hablar precisamente de cómo para nosotros como iglesia el referente de obediencia es nuestro Salvador. El punto, la ruta como tal para definir unos parámetros de obediencia la tenemos en Jesús. Y es un buen inicio partir de allí, porque a través de diferentes espacios durante este mes estaremos referenciando verdades bíblicas, pero siempre teniendo en cuenta que no es en nuestras propias fuerzas, no es en nuestra propia intención, sino a través de esa participación de nuestro Salvador en nuestras vidas para que esto pueda ser una realidad. ¿Y por qué esto? Porque la Biblia afirma que quien dio la medida de obediencia, quien instauró el punto más alto en obediencia, precisamente fue nuestro Salvador, nuestro bendito Salvador. Por eso quisiera que abriéramos las Biblias y nos ubicáramos en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, y leyéramos los versículos del 7 hasta el 9. Hebreos capítulo 5, versículos 7, 8 y 9. Dice la palabra del Señor así: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Definitivamente, cuando escuchamos al escritor de Hebreos referenciar este caso, nos ubicamos en el momento cuando Jesús está allí en el huerto de Getsemaní, próximo a ir a la cruz, y encontramos uno de esos relatos impresionantes cuando él ora al Padre y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero
que no sea como yo quiero, sino como tú. Es una expresión donde la intención que tiene en este momento Jesús allí está también bajo presión, está también con el peso de todo lo que les significaría ir hasta la cruz, pero también con un deseo en su corazón y con una motivación en su ser de cumplir el ministerio que lo llevaría hasta la cruz, hasta morir en la cruz. Algunos piensan que este tipo de oración allí en el huerto implicaría quizás que el enemigo quería y era su intención que no se consumara este hecho en la cruz y más bien tratar de que él sucumbiera, muriera incluso allí mismo en el huerto sin ir hasta la cruz. Y por esa razón lo que Jesús le pide al Padre en ese momento o evidencia en su oración es que Él quiere ir hasta la cruz, no quiere morir allí, quizás no quiere parar allí, que sería su deseo humano, como ser humano, que sería su intención, digamos, en su carne, como dice Hebreos, pero que en el fondo de su corazón, allí en el fondo de su ser estaría el hecho de obedecer hasta el final lo que Él había ya decidido hacer por amor a nosotros, y era entregar su vida en la cruz. Y es interesante porque el escritor afirma allí en el versículo 8 que aunque era hijo, ¿cierto? Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es verdad, el hecho de pensar en lo que es, bueno, el Hijo de Dios allí en ese momento, el Jesús poderoso, el enviado de Dios con poder para salvar al mundo, está allí frente a esa realidad, su realidad como ser humano, aquel que había padecido como nosotros, aquel que había sentido en sí mismo lo que es ser humano como tal, y había pasado por diferentes etapas. Recuerden que la Biblia afirma de que fue tentado, que fue presionado, que demostró sus emociones, pero nunca cometió pecado, y por esa razón es quien lleva a ese punto máximo de obediencia, y en ese proceso como tal, dice el texto que padeció, a través de ese padecimiento aprendió la obediencia. Digamos que no es que por ser en ese momento, en ese espacio que estaba viviendo difícil, que le faltara algo, porque él era el enviado perfecto de Dios, pero que sí para ese punto alto del cual estoy refiriendo, para ese ejemplo máximo, ese padecimiento lo llevaría al punto de que no desistiría de su misión, sino que sería obediente hasta la muerte, hasta la misma muerte de cruz. Digamos que el término para entenderlo sería más completó, perfeccionó ese nivel de obediencia para que pudiésemos nosotros hoy tenerlo como ejemplo, tenerlo como ese punto de referencia para nuestras vidas. Y el versículo 9 afirma que habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Nadie más podría alcanzar ese punto. El nivel de obediencia lo podría alcanzar Él, nadie más. Por esa razón fue hasta la cruz, por esa razón entregó su vida, fue hasta el final del proyecto en obediencia, porque es Él quien es el autor de la eterna salvación para cada uno de nosotros. Ahora bien, el principio de obediencia que impone Jesús, que determina Jesús en su vida, en su ministerio, pues es lo que abre las puertas para que nosotros podamos tener esa vida eterna. Es lo que abre las puertas para que nosotros, que tenemos dificultades con la obediencia, que tenemos tantos limitantes para obedecer, pues podamos a través de la fe abrirnos paso en medio de ese camino, en medio de esa circunstancia que tenemos como pecadores, podamos abrirnos paso por la fe y alcanzar esa salvación. ¿Por qué? Porque Él abre el camino con su obediencia.
porque Él determina la ruta con el cumplimiento de su misión como tal, y por eso es el autor de esa eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué es tan importante el principio de la obediencia? Porque es a través de la obediencia que podemos enrutarnos, podemos ubicarnos en el camino de la salvación. A través de la fe en Él, de la obediencia a su mensaje, de la obediencia a su voluntad, que nosotros podemos hallar esa salvación. Y es importante porque el apóstol Pablo hace referencia de cómo Jesús, siendo Dios, siendo el creador de las cosas, como siendo el que está allí en la eternidad, en la majestad, desciende, se despoja de sí mismo para hacerse como nosotros y para mostrarnos en qué consiste obedecer, para mostrarnos lo que implica la obediencia. Porque a veces podemos condicionar nuestro nivel de obediencia. Si nos parece cómodo, entonces obedecemos, pero si hay algún tipo de dificultad, entonces preferimos mejor no hacerlo. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo cuando les está escribiendo a los filipenses. Y en el capítulo 2, es un texto muy conocido, en el capítulo 2, a partir del versículo 5, dice de la siguiente forma, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y escuche bien, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el siguiente texto dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El camino a lo que ahora tú y yo podemos disfrutar, a lo que ahora tú y yo podemos deleitarnos en esta realidad de la salvación en el Señor, la abrió Jesús a través de la obediencia. El texto afirma de que teniendo en forma de Dios, semejante en todo lo que es la deidad, todo lo que es lo sublime del Señor, pero dice esas cosas que estaban allí, toda su gloria, toda su majestad, que hubiese sido motivo para aferrarse y decir no lo hago, pero por amor a nosotros inicia ese camino de la obediencia. Dice que se despojó a sí mismo, asumió la condición de hombre, y no solamente que asumió la condición de hombre, sino que rebasó la barrera del condicionamiento, se humilla, ¿cierto? Se va hasta lo más vil, aún hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Pero ese camino de obediencia es lo que determina después que sea exaltado, ¿cierto? Que sea llevado a esa realidad de que se le da un nombre que es sobre todo nombre. O sea, adquiere nuevamente la autoridad, la majestad, toda la soberanía después de ese camino de obediencia, después de ese proceso mismo en el cual nos da a nosotros esa pauta como parte importante en la relación con nuestro Dios. Y aquí hay algo que debemos de tener en cuenta, porque es un proceso, la obediencia es un proceso. Cuando nacemos, no nacemos obedientes, tienen que enseñarnos a ser obedientes. El tema de la obediencia es para muchos un asunto muy complejo, yo diría para todos, en algunos más que otros. Pero es Jesús quien nos muestra, es Jesús quien nos ubica en el hecho de las posibilidades de poder ser obedientes. Ahora, puede que haya una muy buena intención para nosotros obedecer, pero tenemos un gran problema, y es nuestra humanidad.
Aún nuestro pecado, aún nuestra naturaleza tiene fuerza y muchas veces, aunque quisiéramos ser obedientes, no siempre lo logramos. Pero hay algo importantísimo, y es aquel que logró marcar el camino, aquel que logró ubicar ese punto alto y que es nuestro ejemplo, está con nosotros para ayudarnos. Vive y reina por los siglos de los siglos y a través de su espíritu acompaña cada uno de nuestros procesos para que podamos aprender a ser obedientes. No es fácil ser obediente, pero es determinante en nuestra relación con nuestro Padre. Así como una relación de padres e hijos, la obediencia genera un entorno, genera un ambiente, genera unas posibilidades muy gratas, muy benéficas. No así cuando es la desobediencia, que genera situaciones bastante difíciles. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús siempre estuvo ubicado en esa verdad. Y de hecho, en medio de su trabajo ministerial, una de las cosas que siempre identificó es: yo no hago las cosas a mi manera. Yo lo que hago es obedecer a aquel que me envió. Y me gusta mucho porque en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, podemos leer en el versículo 38, diálogo que tiene allí Jesús con quienes están a su alrededor. Él en el versículo 38 afirma lo siguiente, dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. He descendido del cielo, he venido hasta ustedes no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso es obediencia. Eso es ubicarse dentro de una realidad en la cual aquel que tiene la autoridad, o sea, aquel que lo envió, que le ha dado una misión, siempre está presente, siempre es el referente. Y por eso él dice: yo no he venido para hacer aquí mi voluntad, yo he descendido del cielo, pero para obedecer a aquel que me envió, aquel quien es el dueño del proyecto mismo, que a la postre sería nuestra salvación. Así que es nuestro ejemplo, es realmente el referente que tenemos nosotros cuando de obedecer se trata. Y claro, tiene que ser Él, porque si pusiéramos como ejemplo a alguno de nosotros también como humanos, afectados por nuestra naturaleza caída, proclives a fallar y en esta lucha que tenemos, pues nos desilusionaríamos fácilmente, nos frustraríamos. A veces cuando ponemos este tipo de énfasis en líderes, en referentes tan humanos como nosotros, pues estamos en riesgo de que no lo logremos. Pero cuando ponemos nuestra mirada, cuando ponemos nuestro énfasis en aquel que pudo ser obediente hasta el final, entonces ahí el asunto sí es diferente. Ahora, ¿cuál es la clave entonces para caminar en esta obediencia? ¿Cuál es como la clave para no desubicarnos, para no perdernos en el propósito? Allí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, encontramos una pregunta que le hacen a Jesús y una respuesta que él le da también frente a este asunto. En el versículo 28 del capítulo 6, en un diálogo que tiene Jesús con aquellos que están allí junto a él, afirma lo siguiente, dice el 28: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En otras palabras, ¿qué debemos hacer para obedecer lo que Dios quiere? ¿Qué debemos hacer para que la voluntad de Dios sea una realidad de nosotros, si lo dijéramos en nuestras palabras? Y Jesús responde en el versículo 29, dice: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. Esto me lleva a pensar que si yo quiero hacer la voluntad de Dios, que si yo quiero ubicarme dentro de lo que es la obra de Dios, determinante para mí someter mi vida al Señor Jesucristo. Determinante para mí poner toda mi confianza, todo mi ser
y establecer mi fe en Él. Porque nadie más pudo poner un punto tan alto de obediencia como nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo hacer entonces la obra de Dios? Y Jesús responde, la obra de Dios es muy amplia, es muy compleja, puede ser algo que no se puede terminar en una sola frase, pero sí hay una ruta para hacerlo, y es, crean en aquel a quien Él ha enviado. ¿Quién es Él? Nuestro Salvador Jesucristo. Por eso cuando nuestra intención es obedecer al Señor en diferentes áreas, en las que corresponda, Él va a ser determinante. Si Él está en tu corazón, si Él está en mi corazón, nosotros vamos a tener esa capacidad, aún, y siendo tan humanos como somos, pero vamos a tener esa capacidad de que podamos estar dispuestos a obedecerle. Y en ese proceso de obedecerle, en ese proceso de caminar en la obediencia, pues vamos a ser perfeccionados, vamos a ser mejorados, vamos a cumplir con ese anhelo que el Señor tiene para nosotros como iglesia. La obediencia es determinante en cualquier relación que nosotros queramos tener enfocado a ese bienestar, a esa bendición de parte de Dios para nuestras vidas. Por eso queremos siempre establecer esa pauta en nuestras vidas de poder obedecer al Señor teniendo como referente a nuestro Salvador. Y recordemos, no es sencillo obedecer. No es que porque aceptamos al Señor ya estamos 100% listos para obedecerle. No, inicia todo un proceso. Inicia todo un aprendizaje. Inicia todo un paso a paso en el cual con su ayuda aprendemos poco a poco a entender la importancia de la obediencia. Así como cuando somos niños y nuestros padres nos piden que les obedezcamos, a veces no entendemos y consideramos muchas cosas como injustas o como no aplicables, pero con el tiempo, con el paso a paso de nuestra vida, vamos aprendiendo y vamos entendiendo cuán importante es la obediencia cuando estamos hablando de esta relación entre padres e hijos. Asimismo, cuán importante es la obediencia en nuestra relación como su pueblo, como su iglesia, con nuestro Hacedor, con nuestro Creador. Así que es todo un camino de aprendizaje, el principio de la obediencia. Así que, hermanos, va a ser un tiempo de mucha bendición en el cual estaremos hablando y referenciando algunos aspectos importantes desde la palabra en una aventura tan emocionante, tan maravillosa como es caminar en obediencia, apuntarle a ser obedientes, y el Señor va a ayudarnos, el Señor va a guiarnos en este propósito. Así que gracias a Dios por esta oportunidad de compartir juntos, gracias a su fidelidad, a su bondad, porque cada día podemos ir creciendo más y podemos ir estableciendo más su propósito en nuestras vidas. Y no tengamos temor de lanzarnos ante ese desafío, de afrontar esa aventura, de procurar ser obedientes a lo que Dios nos dice. Obtendremos muy buenos frutos y vamos a estar viendo a través de este tiempo, a través de la palabra, cómo los resultados de la obediencia son mucho más valiosos que si nos ponemos en el plano de ser desobedientes. Así que bienvenidos a este espacio, bienvenidos a este énfasis durante este mes, y que ojalá podamos estar siempre aprendiendo, siempre creciendo en lo que el Señor anhela de nosotros como sus hijos, que seamos obedientes. Dios les bendiga grandemente, y también a sus casas, sus familias, sus hogares, y que siempre podamos disfrutar de su presencia donde quiera que estemos.